les bendiga. Es un gozo el poder compartir esta mañana la adoración con ustedes. Y damos gracias a Dios por cada uno de esos preciosos himnos que se han cantado el día de hoy. Y obviamente elevan nuestro espíritu y nos llevan a reflexionar en la obra de Dios y especialmente en la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tratar de reflexionar un poco en la palabra de Dios en lo que fue la primera Navidad. La primera Navidad, ese es el título de nuestro mensaje. Y te invito a abrir tu Biblia en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Abre tu Biblia, por favor. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5. Dice así la Sagrada Escritura. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Señor, damos gloria a tu santo y bendito nombre en esta mañana. Padre, venimos ante ti, Señor, con gozo, con alegría, reconociendo que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, que solamente Él tiene palabras de vida eterna, Señor. Y es por eso que a ti acudimos, rogando, Señor, el auxilio de tu Espíritu para que podamos recibir esas palabras, Señor. Háblanos a través de tu palabra, transforma nuestras mentes, nuestros corazones, para tu gloria y tu honra, y que realmente podamos entender, conocer y adorar al Cristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Debemos celebrar la Navidad. Debemos celebrar la Navidad. ¿Es la Navidad una celebración pagana? Ese ha sido un tema que he visto en muchos videos últimamente. Muchas personas atacando la celebración de Navidad. Ahora, déjenme explicarles algo. Obviamente nosotros sabemos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Tampoco su nacimiento tuvo nada que ver con pinos adornados con bolas de colores ni con luces. Tampoco hubo regalos. La idea de que los sabios estuvieron en el pesebre es un error que obviamente no ocurrió. Y sabemos que ciertamente la celebración de la Navidad ha sido pervertida y que la inmensa mayoría de las personas que celebran en Navidad realmente no celebran la Navidad. Pero pienso que lejos de atacar la celebración, es importante que la iglesia use un tiempo como este para explicar el significado de lo que realmente es Navidad. ¿Qué ocurrió en la Navidad? ¿Qué importancia tiene la Navidad? ¿Por qué es importante que la iglesia celebre la Navidad? Hoy aprenderemos 3 realidades teológicas que se cumplieron en la primera Navidad. 3 realidades teológicas que se cumplieron en la primera Navidad. Ahora, ¿cuáles son esas realidades? Vamos a ver en primer lugar que en estos versos aprendemos que en la primera Navidad se cumplió el plan de Dios en la primera parte del verso 4. La promesa de Dios en la segunda parte del verso 4 y el propósito de Dios en el verso 5. Bien, esos son los 3 puntos de este mensaje. Y vamos a empezar con el primer punto, el plan de Dios. Fíjense, el plan de Dios, el programa de Dios. ¿Ok? Dice así el verso 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo. ¿Sabe? La expresión, la plenitud del tiempo, también podría ser traducida como el cumplimiento del tiempo.
se refiere específicamente al momento exacto en que el mundo estaba providencialmente preparado para el nacimiento del Salvador. El momento en que el mundo estaba providencialmente preparado para el advenimiento del Salvador. A diferencia de los creyentes hoy, que muchas veces no tenemos un conocimiento teológico, los cristianos del primer tiempo, los cristianos de los primeros siglos, no creían que el tiempo y el lugar del nacimiento de Jesús habían sido dejados al azar. O sea, no ocurrieron por casualidad, no fue algo que ocurrió simplemente al azar, ¿verdad? Al contrario, ellos veían la mano de Dios obrando en cada detalle, preparando cada detalle para el advenimiento de su Hijo. Pablo usa aquí una analogía para ilustrar su punto. En la antigüedad se acostumbraba a que el padre fijaba el tiempo en que su hijo alcanzaría la mayoría de edad. Fíjense, aunque un niño naciera en una familia rica, una familia adinerada, era el heredero legal de todos esos bienes, de toda esa fortuna, y era el futuro dueño de ese patrimonio. Y aún así, mientras era menor de edad, su vida era como la de un esclavo. En otras palabras, no podía tomar decisiones por sí solo. Bien, estaba sujeto a la guía de sus tutores. Estaba sujeto a que lo supervisaran, lo disciplinaran y lo controlaran. En otras palabras, sus tutores regulaban y restringían el comportamiento de ese niño. El niño estaba bajo la absoluta autoridad de sus tutores hasta que se cumpliera el día señalado por su padre, el tiempo fijado por su padre, cuando entonces quedaba libre del control de los tutores y comenzaba a disfrutar de todos sus derechos como heredero y dueño del patrimonio familiar. Ahora, Pablo usa esa ilustración aquí. Así fue como Dios el Padre fijó el tiempo para enviar a su Hijo al mundo, para enviar a su Hijo a la tierra, para libertar de la esclavitud de la ley y darle filiación espiritual a su pueblo. Bien, bajo el antiguo pacto, Israel, el pueblo escogido de Dios, la nación escogida de Dios, estaba en la infancia, estaba como un niño, porque se encontraba bajo las reglas y las regulaciones de la ley. Pero la tutela de la ley terminó con la venida, con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bajo el nuevo pacto, los creyentes en Cristo disfrutamos del estatus pleno de filiación. Ahora somos llamados hijos de Dios y estamos libres de la maldición de la ley, libres de las limitaciones legales de la ley. De este modo, lo que Pablo está haciendo es enfatizando el hecho de que la Navidad trajo esperanza y libertad a los hombres. Trajo esperanza y libertad a aquellos que reciben la gracia de Dios. La primera Navidad ocurrió cuando, dice Pablo, se cumplió el tiempo establecido en el calendario divino. Se cumplió el tiempo en que su plan eterno se estaba poniendo en práctica, se estaba llevando a cabo. Dios había revelado el tiempo preciso en que el Mesías vendría. Como dije, nada de esto fue por casualidad. En Daniel 9:25 dice: has de saber y entender
que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. A través de Daniel se profetizó que el Mesías nacería 483 años después de que el rey persa Artajerjes firmó el edicto para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y usted encuentra ese edicto en Nehemías capítulo 2, versos 1 al 8. O sea, después de que se firmara ese edicto, exactamente 483 años después, sería que el Mesías nacería. Y lo que quiero que usted entienda es que en el plan eterno, Jesús nació exactamente dónde, cómo y cuando el Padre lo había establecido en su plan eterno. Jesús nació ¿dónde? En Belén de Judea, porque así había sido profetizado en Miqueas capítulo 5, verso 2. ¿Cómo? Nació de una virgen, porque así había sido profetizado también en Isaías 7:14. Era una señal del cielo, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y ese hijo sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Daniel 9:25 nos dijo exactamente cuándo nacería el Mesías, 483 años después de que el rey persa Artajerjes firmara el decreto, el edicto para reconstruir a Jerusalén. En otras palabras, el Mesías nació donde, cuándo y cómo Dios había establecido en su plan. No hubo falla. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él preparó la humanidad para el advenimiento de su Hijo. Jesús vino al mundo cuando existían las condiciones religiosas, culturales y políticas requeridas para que el perfecto plan de Dios se cumpliera. Vamos a examinar algunos acontecimientos destacados en la historia de la humanidad que sirvieron de preparación para la Navidad. O sea, cosas que acontecieron que quizás cuando uno las ve pensamos que fueron al azar y que simplemente fue resultado del accionar humano, pero todas estas cosas fueron parte del diseño divino, del plan divino para orquestar el advenimiento de su Hijo. En primer lugar, la Navidad ocurrió en el contexto religioso adecuado. La Navidad ocurrió en el contexto religioso que estaba obviamente orquestado en el plan de Dios. Fíjense, ustedes saben que los judíos fueron llevados al cautiverio, ¿verdad? Los judíos, primero el reino del norte y después el reino del sur. El reino de Israel primero y después el reino de Judá. Después de que los judíos fueron llevados al cautiverio en Babilonia, se comenzó a construir las sinagogas. La palabra sinagoga no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el centro de adoración en el Antiguo Testamento era el templo de Jerusalén. Pero como los judíos no podían ir a Jerusalén y estaban esparcidos por todo el imperio, empezaron a construir sinagogas. Y las sinagogas se convierten en un lugar de culto, en escuelas y tribunales públicos. Bien. Además, en ese periodo de tiempo, los judíos tenían ya completo lo que serían las escrituras del Antiguo Testamento. Y esas escrituras fueron reunidas por Esdras y también por otros después del regreso de Babilonia. O sea, todo el Antiguo Testamento ya estaba lleno, ya tenían las escrituras. Tiempos después se realizó lo que sería la primera traducción de las escrituras del hebreo al griego. Y esto vamos a ver que también es importante, ¿verdad? Esta traducción fue la primera traducción de las escrituras del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, la versión de los 70, ¿ok? Y esto es súper importante porque vamos a ver ahora que en segundo lugar, la Navidad ocurrió en el contexto cultural adecuado en el plan de Dios. La Navidad ocurrió en el contexto cultural adecuado en el plan de Dios. Los cristianos
propagaron el evangelio durante los primeros siglos gracias a que había algo que les facilitó esa tarea. Imagínese que usted quiere ir a predicar a todo el mundo. Usted tiene un gran dilema. ¿Cuál es? Si usted va a varios países, va a encontrar que habla un idioma diferente, ¿cierto? Y si usted va a predicar a personas cuyo idioma usted no entiende ni puede hablar, es muy difícil que usted le pueda comunicar el evangelio. Y es por eso que Dios preparó el contexto cultural. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos del primer siglo salieron a predicar el evangelio, tenían un lenguaje común con todos aquellos a quienes le estaban testificando. ¿A qué me refiero? Varios años antes del advenimiento de Cristo, hubo un hombre llamado Alejandro Magno que conquistó la mayor parte del mundo conocido en esa época. Bien. Y este hombre llevó la cultura griega de tal manera que todo el imperio tenía un lenguaje común. El griego se convirtió en la lengua franca, en la lengua común, ¿verdad? De aquel tiempo. Y es por eso que todas las personas de ese imperio conocían tanto la cultura griega como el idioma griego. Ahora, esa influencia del lenguaje griego continuó aún después de que Grecia perdió su poder y Roma conquistó a Israel. La influencia dominante de Roma que sucedió a Grecia como gobernante mundial no cambió el hecho de que todo el mundo en aquel contexto conocía ahora el idioma griego como lengua común. Y eso obviamente facilitó que los primeros creyentes pudieran compartir el evangelio en la lengua común y usaran la Septuaginta, que era la traducción de la Biblia del hebreo al griego, para poder predicar el evangelio. Algo que de otra manera no habían podido hacer porque había mucha gente que no conocía el hebreo. Sin embargo, todo el mundo hablaba el griego. En tercer lugar, la Navidad ocurrió en el contexto político adecuado en el plan de Dios. En el contexto político adecuado en el plan de Dios. ¿Sabe? Cuando Roma conquistó finalmente el imperio y conquistó la mayor parte del mundo conocido en aquel tiempo, instauró lo que se conoció como la paz romana, la paz romana. Y esta política de Roma fue la que le proporcionó estabilidad económica y política al imperio. ¿Ok? Estabilidad económica y política al imperio. Esto permitió que los primeros evangelistas, los apóstoles y los primeros predicadores y maestros pudieran viajar con completa libertad y seguridad por todo el imperio romano. Y se facilitó su desplazamiento porque los romanos construyeron magníficos sistemas de carretera. De hecho, existen muchas carreteras de ese tiempo que todavía están existentes hoy, ¿verdad? Usted ha oído el famoso dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, porque desde Roma se construyeron magníficos sistemas de carretera para que los ejércitos pudieran ir invadiendo los distintos países y ciudades. Pero Dios usó todas esas cosas con un solo propósito: cuando su hijo viniera, poder llevar el evangelio a todo lugar de una manera más sencilla, más fácil, más rápida. ¿Bien? Así que todo esto fue el trasfondo que nosotros vemos como algo casual, sin embargo fue orquestado por Dios para que los primeros cristianos pudieran llegar tanto a judíos como a gentiles a la vez y se pudiera difundir el evangelio de una manera rápida. El tiempo de Dios fue perfecto. Cuando Cristo nació, el tiempo de Dios fue perfecto. El nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, dijo un predicador, no fue un accidente, fue una cita. Jesús vino en el cumplimiento del tiempo. O sea, la Navidad, amado hermano, fue un acontecimiento climático a través del cual Dios concretaba su plan de salvación. Ahora, vamos a ver que no solamente Dios cumplió su plan, sino también su promesa. Vamos a verla
allá a continuación en el verso 4, la segunda parte del verso 4, vea, dice, habla de la promesa de Dios. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Sabe? Si usted ha estudiado la Escritura, usted sabe que los judíos heredaron las promesas que Dios les había dado a través de Abraham. Efesios capítulo 2, verso 12, dice que los judíos heredaron las promesas, los pactos, ¿verdad? A ellos Dios les dio las promesas, los pactos en el Antiguo Testamento. Ahora, Dios había prometido a través de Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Usted puede ver esa promesa en Génesis capítulo 12. Por tanto, note que Dios mismo fue quien planeó e inició la obra de salvación. Fue el Padre. Toda la obra de salvación fue iniciada con el Padre. La Santísima Trinidad participa en ella. Cada uno de las personas en la Trinidad están involucradas, pero la obra de salvación inicia con el Padre. Bien. Habían pasado muchos siglos antes de que la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumpliera. Fue específicamente en esa primera Navidad, con el advenimiento de Jesucristo, que la promesa que había sido dada muchos años antes se cumplió. El niño que nació en Belén fue el mismo Hijo de Dios, el unigénito. Y eso significa el Hijo único, ¿verdad? Como dice Juan 3:16, de esta manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único Hijo en cuanto a naturaleza, ¿verdad? El único que comparte su esencia divina, el cual, como ya había sido profetizado y prometido a su debido tiempo, se manifestó para cumplir la promesa divina. Fíjense, Dios envió a su Hijo. Hijo de Dios es un título que enfatiza la deidad de Jesucristo. El hecho de que Cristo es Dios es algo que la Escritura claramente enseña. También enfatiza su oficio como Mesías. ¿Sabe? La palabra Mesías viene del hebreo, significa ungido. El equivalente en griego es Cristo. O sea, Mesías y Cristo es lo mismo. El Mesías es hebreo, Cristo es griego. Ambas palabras significan el ungido de Dios. Cristo es el ungido de Dios. ¿Ok? Y esto enfatiza su preeminencia como el objeto de la fe y la adoración de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es el objeto de la fe y de la adoración de la iglesia. Y también como el mensaje central y el contenido del Evangelio. El que era Señor de todos, condescendió en entrar en un estado de humillación y tomar sobre sí la forma de siervo. O sea, Dios se hizo hombre en Cristo. El que era verdadero Dios en la eternidad, por nosotros se hizo verdadero hombre en el tiempo. Y así permanecerá por siempre. Porque por siempre nuestro Señor Jesucristo será el Dios hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Ahora, Dios había dado la promesa a su pueblo de que vendría en el Antiguo Testamento un Mesías Salvador. Fíjense, esa era la esperanza de los judíos del Antiguo Pacto. Los judíos piadosos del Antiguo Pacto murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa. Usted puede ver eso en Hebreos 11:39. Hebreos 11:39 dice la Escritura. Y todos estos, o sea, está hablando, recuerde, Hebreos 11 habla de la fe, ¿verdad? Explica primero lo que es la fe y después habla de los héroes de la fe del pueblo de Dios. Y hablando de todos estos héroes de la fe, dice, habiendo obtenido aprobación por su fe, dice después, no recibieron, ¿qué cosa? La promesa. Fíjense, ellos tenían fe en el cumplimiento de la promesa del pacto. Pero sin embargo no la vieron, no la recibieron ellos mismos. Bien,
Pero con el advenimiento de Jesucristo, finalmente había llegado el cumplimiento de esa promesa. La promesa se concretó en Cristo. Bien, Jesús dijo en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo señalado por Dios. El tiempo en el programa de Dios, en el calendario de Dios. Y el reino de Dios, ¿qué cosa? Se ha acercado. Y note lo que dice a continuación. Dos imperativos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Con el nacimiento del Mesías, el Mesías Rey, había llegado una nueva era en el trato de Dios con los hombres. El reino de Dios es el gobierno soberano de Dios sobre la esfera de la salvación. Y usted dirá, bueno, pero hoy Dios no reina en esta tierra. Bueno, reina en la iglesia, reina en los creyentes, reina en el corazón de todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bien, el reino de Dios está presente hoy en el corazón de su pueblo, como vemos que dice Lucas 17:21. Bien, Lucas 17:21. Ahí habla de que el reino de Dios está presente en el corazón de todos aquellos que confiesan a Cristo por la fe. Sin embargo, la Biblia dice que en el futuro habrá un reino milenial, literal, en el que Cristo vendrá a reinar literalmente sobre la tierra. Apocalipsis 20:4-6. Ahora, desde hoy, desde ya, desde la primera Navidad, Cristo vino diciendo y ofreciendo a los hombres el reino de Dios. Ese fue su mensaje. Él vino a ofrecer el reino de Dios. Pero Él hizo un llamado a los hombres. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento de nuestra antigua vida sin Dios y la fe en Cristo son las respuestas requeridas de todos los hombres al ofrecimiento de salvación que Dios el Padre nos hace en Cristo. Ahora, note que dice que Dios envió a su Hijo al mundo. Ahora, cuando usted envía a alguien, significa que esa persona ya existía, ya estaba. ¿Sí o no? Ya estaba presente. Y esa expresión evidencia la persistencia de Cristo. La persistencia de Cristo. O sea, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, en la Santísima Trinidad. Existe un solo Dios, una sola esencia divina. Pero en esa esencia divina existen tres subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas coiguales y coeternas, dignas de igual adoración y de igual gloria. Nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona en la Santísima Trinidad. Ahora, el Hijo de Dios no es solamente verdadero Dios, sino que es también verdadero hombre, como indica la expresión. Fíjense que dice que Él fue nacido de mujer. Bien, y esta frase enfatiza la plena humanidad de Jesús. El hecho de que Él se hizo hombre, de que Él es verdadero hombre. Recuerden que había sido dada una antigua promesa de que el Redentor vendría de la descendencia de la mujer. Génesis 3:15. ¿Recuerdan? Dios había prometido el protoevangelio. Dios prometió que de la descendencia de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás. Bien, tendría que ser un hijo de mujer. Y Jesús cumplió también la promesa de Isaías 7:14, que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y esa promesa se cumplió, como vemos en Mateo 1:18-25. Así que Jesús el Mesías tenía que ser verdadero Dios. ¿Para qué? Para que su muerte, su sacrificio, tuviera el valor infinito que era necesario para expiar el pecado de los hombres. Pero también tenía que ser verdadero hombre para que Él pudiera tomar sobre sí mismo, la pena del pecado como un sustituto de los hombres. Ningún pecador sería un sacrificio aceptable para Dios.
como todos los hombres, Jesús estaba obligado a obedecer la ley de Dios. Déjame decirte, la ley de Dios fue dada para que todo hombre la cumpliera, ¿verdad? Ahora, existían 3 leyes en el Antiguo Testamento. Existía la ley moral, que sigue vigente y todos debemos cumplir. Existía la ley ceremonial, que fue abolida en Cristo, ¿verdad? Y la ley civil, que tenía que ver específicamente con la nación de Israel. Tanto la ley civil como la ley ceremonial fueron ya cumplidas en Cristo. La ley moral sigue vigente. ¿Por qué? Porque nos demuestra el carácter santo de Dios. Bien, Jesús, como todos los hombres, estaba obligado a obedecer la ley. Sin embargo, déjame decirte, ningún hombre puede obedecer la ley a la perfección. Ningún hombre puede obedecer la ley a la perfección. Solamente Jesús lo hizo. Usted puede ver eso en pasajes como Juan 8:46, 2 Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Hebreos 7:26, Primera de Pedro 2:22, Primera de Juan 3:5 nos dicen que Jesús fue santo, sin pecado, que nunca pecó, que Él obedeció la ley a la perfección. Su impecabilidad lo convirtió en el sacrificio inmaculado por los pecados. O sea, así como el Cordero del Antiguo Testamento que iba a ser sacrificado tenía que ser perfecto, Jesucristo es el perfecto Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Cristo cumplió toda justicia. Es decir, Él obedeció perfectamente la ley de Dios. Y fue precisamente esa justicia perfecta de Cristo la que le es acreditada, la que es imputada a aquellos que creemos en Él. En otras palabras, la única razón por la cual usted y yo vamos a entrar algún día al cielo no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas obras, no es por lo que nosotros hayamos hecho, es por lo que Cristo hizo por nosotros. A menos que estemos revestidos con la perfecta justicia de Cristo, nunca podríamos entrar al cielo. Cuando la ley que había sido dada con 2 propósitos, recuerden, la ley no fue dada por gusto, Dios dio su ley con 2 propósitos específicos. Cuando la ley cumplió esos propósitos, demostrar a los hombres que son pecadores, dice Romanos 3:20, porque por medio de la ley es que viene el conocimiento de pecado. ¿Sabe eso, verdad? La ley nos demuestra nuestra incapacidad para vivir según la norma perfecta de justicia de Dios. Dios marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la redención. ¿Por qué? Porque la ley tenía otro segundo propósito. La ley servía, dice la Escritura, como tutor o como ayo para llevarnos a Cristo, dice Gálatas 3:24. De este modo, el apóstol Pablo enfatiza el hecho de que la intervención divina en la Navidad trajo esperanza y libertad a los hombres. Nuevamente, la Navidad trajo esperanza y libertad a los hombres. ¿Cómo? Al cumplir su promesa de enviar al Mesías, Dios cumplió su propósito. Dios cumplió su propósito. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo? Vamos a ver que el propósito de Dios cumplía 2 objetivos. En primer lugar, nuestra redención, en el verso 5, y en segundo lugar, nuestra adopción, también en el verso 5. Vamos a empezar con nuestra redención. Dice así, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué vino Cristo al mundo? A redimir a los que estaban bajo la ley. Déjeme decirle algo. En la Navidad, Dios mismo se introdujo en la historia humana. Dios se introdujo en la historia humana. La buena noticia del Evangelio es que en Jesucristo Dios se hizo hombre. Él es Emmanuel. Se hizo hombre en pro con el propósito de traernos redención, de redimirnos. Bien, Jesucristo vino con el propósito de redimirnos, ¿sabe? Y el término que usa ahí Pablo
exagorazo en el griego, viene de la forma intensiva del término griego agoraxo, que significa comprar, rescatar, redimir. ¿Ok? Denota comprar fuera de, porque tiene el prefijo ek, ¿verdad? Especialmente indica la idea de comprar un esclavo con miras a darle la libertad. ¿Ok? Comprarlo para libertarlo. La redención vino por medio de la encarnación de Jesucristo. Usted puede ver en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo, ¿qué hizo? Nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero o una cruz. O sea, la muerte de Cristo, y este es el punto, Dios se hizo hombre en Cristo para morir. La muerte de Cristo fue una muerte sustitutiva. ¿Qué significa? Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Él vino a pagar el precio de la condena por nosotros, de nuestra esclavitud. Todos nosotros éramos esclavos del pecado y la paga del pecado es muerte. ¿Bien? La muerte de Cristo satisfizo la justicia divina y agotó la ira de Dios sobre sus escogidos. De modo que Cristo realmente nos compró de la esclavitud del pecado y de la sentencia de muerte eterna. ¿Por qué? Porque Cristo soportó la ira de Dios por nuestros pecados. Cristo tomó sobre sí la maldición que caía sobre todos aquellos que violaban la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley exigía obediencia y todo el que violaba la ley es condenado por la ley. Jesucristo libera a su pueblo de la condenación y la opresión de la ley. Note lo que dijo Pablo en Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Fíjense, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó, ¿qué cosa? Al pecado en la carne. ¿Qué significa? ¿Sabe? La ley que fue dada por Dios no podía libertar a los pecadores de su castigo. No podía hacerlos justos. Yo quiero que te entiendas, ningún creyente del Antiguo Testamento fue salvo por obedecer perfectamente la ley de Dios. Aún Abraham fue salvo por fe. Creyó Abraham a Dios, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Debido a la corrupción pecaminosa que todos los hombres padecemos, todos los hombres nacemos en pecado. Bien, la ley era incapaz de producir justicia, dice Gálatas 3:21. Todos los hombres nacemos siendo pecadores y culpables delante de Dios. Y por tanto, estábamos bajo la exigencia de la ley. Y estábamos bajo la maldición de la ley. Y por tanto, todos los hombres necesitábamos, ¿sabe qué cosa? Un Salvador. Un Salvador. Jesucristo nació bajo la ley, como todo judío. Y en su encarnación, Cristo se hizo verdadero hombre, pero con una gran diferencia a usted y a mí. Él nació sin pecados, dice la Escritura. Y vea también lo que dice Hebreos 4:15, ¿verdad? O sea, su propósito en la encarnación, el propósito de Dios en la encarnación de Cristo era condenar el pecado en la carne de Cristo. ¿Entiende eso? Cristo sería el sacrificio perfecto. Dios cargaría en Cristo el pecado de todos nosotros. Ese era el propósito de Dios. La condenación de Dios contra el pecado fue derramada plenamente sobre la carne sin pecado
de Cristo. Dice Isaías 53, 4 al 8. Isaías 53, 4 al 8. Jesucristo guardó perfectamente la ley. Él la cumplió, como dice Mateo 5, 17. Él dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nunca pecó. Y finalmente Él pagó, con su carne, pagó el precio de su maldición. Así que como dijo el predicador puritano Thomas Cranmer, Cristo es ahora la justicia de todos aquellos que realmente creen en Él. Cristo es la justicia de todos aquellos que realmente creen en Él. Pagó por ellos el rescate por medio de su muerte. Cumplió la ley a favor de ellos mediante su vida. De manera que ahora en Él y por Él, todo verdadero cristiano puede llamarse un cumplidor de la ley, porque lo que falta en su debilidad, la justicia de Cristo lo suple. En otras palabras, amado hermano, a través del Espíritu Santo, los creyentes podemos cumplir la ley moral de Dios de acuerdo a la intención de Dios. Como también dijo el gran teólogo Agustín de Hipona, que es uno de mis teólogos favoritos, dijo, la ley ha sido dada para que se implore la gracia. O sea, la ley fue dada para que se implore la gracia. ¿Por qué? Porque la ley nos demuestra que somos pecadores y que no podemos cumplirla. Que somos pecadores incapaces de cumplir el mandato de Dios. Pero la gracia ha sido dada, dijo Agustín, para que se observe la ley. Los resultados de la redención fueron el perdón de la condena por nuestros pecados, dice Colosenses 1, 13 al 14. Fue la justificación y la libertad de la condenación de la ley, dice Gálatas 3, 8 al 10. Cristo nos dio libertad para vivir una nueva vida, dice Gálatas 4, 4 al 7. Amado hermano, redimir significa liberar pagando un precio. Un hombre en la antigüedad podría comprar un esclavo en cualquier ciudad romana, ¿verdad? Ya sea para quedárselo como esclavo o para liberarlo. Jesús no vino para que nosotros siguiéramos en esclavitud. Él vino para libertarnos. Ese fue su propósito, libertarnos. Bajo la ley, los judíos eran como niños bajo la esclavitud. Pero bajo la gracia, el cristiano es un hijo de Dios en un estado de adulto en la familia de Dios. Es libre, libre de la condenación del pecado, libre del poder del pecado a través de la santificación que Dios está obrando en nosotros, y algún día seremos libres de la presencia del pecado cuando vayamos a la presencia de Dios. El propósito de Dios en la Navidad no solo incluía nuestra redención, también incluía nuestra adopción. Y quiero terminar con esto, ¿verdad? Verso 5, la segunda parte, dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? El término adopción significa que un hombre otorga el estatus de hijo a alguien que no es un hijo natural. ¿Bien? Alguien que no es un hijo natural. Dado que las personas no regeneradas son por naturaleza hijos del diablo, es lo que dice la Escritura en Juan 8:44. Yo creo que usted entienda, toda persona no regenerada es un hijo del diablo, ¿ok? Dice Juan 8:44. La única manera en que puede llegar a ser hijos de Dios es mediante la adopción, como dice Romanos 8:15 y 23. Debido a que los hombres no son naturalmente hijos de Dios. Y esto es importante, amado hermano, yo quiero que usted entienda esto. ¿Sabe? Esta es la confusión de personas que no tienen conocimiento teológico, como Cash Luna, que dice que nosotros somos Jehová Junior. ¿Ok? No confunda eso. Somos hijos por adopción, no por naturaleza. El único hijo por naturaleza es Jesucristo, el hijo unigénito de Dios. ¿Bien? Jesucristo es el hijo único. Los cristianos nos convertimos en hijos de Dios por adopción. Cuando una persona recibe a Cristo por la fe, dice Juan 1:12, que a todos los que recibieron por la fe nos es dado el privilegio, la potestad de ser hechos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Pero al ser adoptados en la familia de Dios recibimos todos los beneficios y podemos llamar afectuosamente a Dios
Abba, Padre, que significa papacito, ¿verdad? Tenemos una comunión íntima con nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Es en Cristo que somos adoptados en la familia de Dios. Nuestra adopción es segura. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió con ese propósito, dice Efesios 1, 4 y 5. Todos los disfrutes y privilegios de un hijo maduro en la familia de Dios pertenecen a aquellos que disfrutan todas las bendiciones de la redención. Jesucristo vino y asumió la naturaleza humana y consintió en sufrir y morir por nosotros como nuestro sustituto para así redimirnos de la ira de Dios y de la maldición de la ley bajo la cual, como pecadores, todos nosotros estábamos, para que ahora usted y yo seamos llamados hijos de Dios. Al Señor Jesucristo, a quien exaltamos en Navidad, no es solo un bebé en un pesebre, no es un personaje de un cuento para niños. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. La primera vez que Él vino, vino velado en forma de niño. La próxima vez que Él venga, y creemos que será pronto, vendrá en gloria y quedará inmensamente e inmediatamente claro para todo el mundo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera vez que Él vino, una estrella marcó su llegada. La próxima vez que Él venga, todas las estrellas del cielo serán opacadas ante su esplendor. La primera vez que Él vino, los sabios del oriente le trajeron regalos. La próxima vez que Él venga, Él traerá recompensa para todos aquellos que son suyos. La primera vez que Él vino, no había para Él lugar en el mesón. La próxima vez que Él venga, el mundo entero no podrá contener su gloria. La primera vez que Él vino, solo unos pocos pastores asistieron a su llegada. La próxima vez que Él venga, todo ojo lo verá y su pueblo lo glorificará por siempre. La primera vez que Él vino siendo un bebé, pero pronto Él regresará siendo, amado hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te invito a orar. Amado Dios, damos gloria a tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por la Navidad. Gracias porque en ella nuestro bendito Señor y Salvador, Jesucristo, se encarnó, condescendió en venir a este mundo para redimirnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado en la cual nos encontrábamos y para que pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. Y hoy somos hijos de Dios. Gracias por ese inmenso, inmenso regalo, inigualable, incomparable. No hay un regalo más grande que pueda recibir un ser humano que la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. Y Cristo es el tesoro, es el regalo más grande que puede haber existido en este mundo. No hay otro como Él. Él es la perla perfecta. Él es la roca eterna de la salvación. Padre, ayúdanos a reflexionar en el verdadero significado de la Navidad, en aquella primera Navidad que fue la que trajo todos estos beneficios para que nosotros hoy pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. Gracias por Cristo. Oramos en su nombre. Amén y amén.